Silky. Sí. Espera, Juan. ¿Por qué no hablas? El niño no está herido, solo asustado. La cadena de suministro aquí usa materiales deficientes. La calidad de las casas es preocupante. Dicen que si alguien te salva la vida, debes entregarte en matrimonio. Salvaste a Sishi. Te ofrezco a mi papá. ¿Qué le das, mamá? Disculpa, el niño no sabe lo que dice. Muchas gracias, de verdad. No estás herido. No, solo fue un gesto. Mami, realmente soy tu hija. Desde pequeña he tenido muy buena memoria. ¿De acuerdo, mami? También dibujé tu cara con papi. ¿Así es como te ves en su mente, tía? Shujun, deja de hacer tonterías. Vamos a casa. Papi, si no dejas que ella sea mi mami, le diré a la abuela que el jarrón de antigüedades que más le gusta lo rompiste tú. Niña, la persona que estaba contigo hoy a la entrada de la obra debe ser tu mami, ¿verdad? Tía puede ver que ella también te quiere mucho. Tía tiene cosas que hacer en el trabajo. Luego me tengo que ir. Sí, tía está muy ocupada. Nosotros también nos vamos. Mami, esa mujer no es mi mami. Ella ya se divorció. Mi papá es muy rico. Gigi tiene 50 millones de mesada. Los abuelos también me dieron 5 villas. Todo esto puede servir como dote para ti. What? Sí. No uses 50 millones en billetes de juego. 5 casas de Lego para bromear con tía. La verdad es que nuestra familia no está bien económicamente. Vivimos en un pequeño apartamento alquilado y no tenemos ahorros. Ni siquiera podemos pagar la dote. Y además traemos un niño. Los días que vienen serán difíciles. Mami, ¿otra vez me vas a abandonar? Yo no te desprecio. Si tú tampoco me desprecias por ser un asalariado con un sueldo de 3,000 al mes. Casémonos. Felicidades a los novios. Que sean felices para siempre. Mami, felicidades. No pensé que por compadecerme de un niño terminaría casándome con un extraño. Papi, casarte con mami es la decisión más acertada de tu vida. Voy a dar esta buena noticia a los abuelos. Sí. ¿Recuerdas lo que le prometiste a papi? Lo sé. Antes de que termine tu periodo de prueba, no revelarle a mami la verdadera situación de nuestra familia. Muy bien. No creo que haya una mujer en este mundo que se case voluntariamente con un hombre divorciado con un niño, que ni siquiera puede pagar la dote. Algo huele mal. Cuando muestres tu cola de zorro, Seiji podrá desilusionarse por completo. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que depositar dinero aquí? No. Estos son mis ahorros de todos estos años. Veo que Shishi ya está cerca de la edad de ir a la primaria. Toma esta tarjeta. De ahora en adelante, tú administras el dinero de la casa. Aunque no es mucho. Ahora ya he conseguido una oferta de una empresa. Creo que si trabajamos duro juntos, la vida seguro que irá mejor. ¿Sacó todo de ella? Sí, solo me he centrado en hablar de ganar dinero y se me olvidó preguntar. ¿Qué hacías antes? Recuerdo que Gigi, antes, me dio tu tarjeta de visita. ¡Hey! Hey, Gigi, ¿te duele la barriga? ¿Para qué me robas la tarjeta? No me digas que te dedicas a algo, una profesión vergonzosa que no se puede contar a nadie. ¿Cómo va a ser eso? Ya sabes que yo solo soy un chofer para otros. Siempre tenemos muchas comidas de negocios y a todo el mundo le gusta ponerse un cargo. Como presidente algo. Esta tarjeta solo sirve para echarse flores. Creo que es mejor que no la mires. Pues yo quiero ver qué tan grande es el cuento que te estás inventando. ¿Por qué me da esta sensación tan familiar? Papá, mamá, hay demasiada gente aquí. Abrazarme cuando volváis a casa, ¿vale? Bye. Vamos a pasear por el centro comercial. Últimamente lo de los wow está muy de moda. Compremos un montón. Joyería. Tan rápido. Ya no puedes aguantarte, ¿verdad? Mamá, este cerdito de Hades
tan mono. Me alegro de que a Chishi le guste. Esta es la joyería de la que hablabas. Hola, acabo de ir a inspeccionar la obra. Avisa a todos. Todas las obras paran. Investiga a todos los proveedores de pies a cabeza. Mamá, me has regalado este cerdito. Yo también te quiero regalar algo. Excepto por el dibujo diferente. Este jade parece mucho al que le di a mi hija. ¡Ja! Este es el jade que me dejaron mis padres biológicos. Se me rompió en 2 pedazos por accidente. Esta mitad es justo para ponérsela a ella. Mamá te protegerá bien. Este jade es muy parecido al de Shishi. Solo es diferente el dibujo. ¿Qué has dicho? ¿Sushi? ¿Un murciélago con plumas de gallo? ¿De qué feliz quieres disfrazarte? ¿De verdad crees que entrar en un centro comercial de lujo te convierten en una persona de alto standing? Nuestros jades son edición limitada, hecha a medida. Miren qué identidad tienen ustedes. ¿Cómo se atreven a decir que tienen uno igual? ¿Cómo hablas? Somos clientas, ¿no podemos ni mirarlo? Una mercancía tan lujosa como esta, ¿te mereces ni mirarla? Mira esa ropa harapienta que llevas. Todo lo que tienes junto. ¿Vale siquiera 200 yuanes? Hueles a pobreza. Lárgate de aquí de una vez. No ensucies el aire de nuestra tienda. No me extrañaba que al entrar a la tienda oliera a pobreza. La raíz del problema está en ti. Después de todo. Claro, por buena que sea una cosa, cuando sale por tu boca, se devalúa. ¿No es de extrañar? Yo ya decía que todo aquí es tan... Barak, ¿cómo te atreves a insultarme? Fuera de aquí inmediatamente. Ustedes, los campesinos de pueblo, son los más dados a robar cosas. Si algo se pierde en nuestra tienda, tú, alumno de pueblo, ni vendiendo pija, puedes pagar la pérdida. Yo creo que lo más sucio de toda esta tienda es tu maldita boca. Papi, cuando una mujer mira una cosa más de 5 segundos, significa que le gusta. Mami ya lo está mirando 10 segundos. Seguro que le encanta. Cómpraselo, por favor. Vale, está bien. Baja eso para que lo veamos. ¿Estás loco? Esta piedra tan pequeña, en nuestro pueblo, alcanza para comprar varias granjas porcinas enteras. ¿Cuánto tiempo tienes que conducir para ganar ese dinero? La verdad no es para tanto. Mami, si lo quieres, deja que papi te lo compre. Mira, yo voy a tener misericordia. Sal del centro comercial y gira a la derecha. Hay una tienda de 2 yuanes. Ahí no solo tienes jade, hasta montañas de jade completas encuentras. Cállate la boca. ¿Qué pasa aquí? Todo este alboroto. Gerente, estas 3 personas no quieren comprar nada, pero insisten en probarlo. Si lo rompen por accidente, ni siquiera pueden pagarlo. Hola, jefe. Jefe. La versión antigua del jefe es buena de verdad, pero nosotros nos quedamos con este nuevo, queremos este sí o sí. Sí, esta vez ha habido un problema con la actitud de nuestro personal. Como disculpa, esta medalla de jade nube auspiciosa y se la regalamos gratuitamente a ustedes 3 como disculpa. ¿Gularis? Y añado además un par de pulseras de oro. ¿Qué? Y yo añado también una corona de oro. El gerente solo teme que le pongamos una queja y dañe la imagen de la marca. Mira, acabo de ver que tienes la ropa sucia. Te compramos un conjunto de ropa nueva. Ve a cambiarte primero. Yo me encargo de lo que pase aquí. Vale, no vamos a complicarle la vida a nadie. Ujú. Vámonos. Gerente, ¿qué estás diciendo? Estas cosas juntas suman más de 1 millón de yuanes. ¿Por qué se las regalas? Largo de aquí. Este es el gran jefe de nuestro centro comercial. Pei Siyue, señor Pei. Realmente tienes los ojos cerrados. Te atreves a ofender a cualquiera. Nuestro centro comercial siempre exige a los comerciantes que traten a los clientes como dioses. Su marca realmente se atreve, de manera descarada, a dividir a los clientes en categorías. Yo también lo hice por la imagen de la empresa. Señor Pei, ¿me equivoqué? No te equivocaste. Tienes miedo. Ya que dices que es por la imagen del centro comercial, ahora te notifico que estás despedido. Porque con basura como tú existiendo, la imagen de nuestro centro comercial empeora. Que ayúdeme a rogar. Usted Váyase. Te advierto si vuelve a ocurrir una situación así. Tú, gerente, te vas con ella. Sí. Pero la señora y la pequeña señorita realmente no es de extrañar que sean pareja. Se parecen mucho. Ya que les gusta este colgante de jade, que sea nuestra disculpa de mostrador. Tienes razón. Ellas, madre e hija, ¿realmente se parecen? ¿Este señor Pei no habrá estudiado cambio de cara? Me asustó, cariño. Vete. ¿De dónde contrataron a alguien así? Pequeña glotona.
Comes helado y lo dejas por todas partes. Mamá te limpia la boca. G, ¿este es tu colgante de jade? Sí, pero es una pena que solo quede la mitad. Jiang Wanning. Haripaba, sitio, y al mente eres tú. Pensé que habiendo ido a la gran ciudad, podrías tener algo de éxito. No pensé que serías niñera, cuidando niños. ¿Realmente se cumple ese viejo? Dicho, un perro vaya donde vaya. No puede dejar de comer excremento. Esta es mi mamá. No es ninguna niñera. Mamá. Digo, ¿por qué no quería volver a casarse con Wang el cojo? Resulta que se apresura a ser madrastra de otros niños. Jiang Shuer, el puro en casa no trabajó y solo te pateó la cabeza. Ni siquiera perdonas a los niños. Jiang Wanning, ¿te atreves a insultarme? No olvides que si no fuera porque mis padres te llevaron a casa y te dieron de comer, ¿ahora? ¿Podrías hablarme así? Ahora sí que tienes agallas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Qué quieres? Jiang Shuer, recuerdo que siempre decía que tenías problemas con los dientes y querías ponerte ortodoncia, ¿verdad? ¿Por qué mencionas eso ahora? Jiang Wanning, estás loca. Jiang Shuer, ya lo dije. Desde el día en que dañaron al tercero, a mi hijo, corté todo lazo con ustedes. Si vuelves a ser insolente, te daré una buena lección. ¿Qué quieres? Gigi, no mires lo que no debes. Oye, asistente Chen. Me casé, ahora ayúdame a buscar un apartamento que sea pequeño para usarlo como casa de recién casados. Director Pei, ¿te atreves a casarte así nomás con alguien de identidad desconocida? He observado. Es buena persona y no viene por el dinero. Shushu está muy feliz con ella. Mira más series cortas, Director Pei. Esas madrastras golpean a escondidas a los niños cuando la familia no está. ¡Qué inhumanos! Golpear a un niño tan pequeño. Cielos, ¿estás bien, cariño? ¿Cómo te atreves a golpearla? Papi, te equivocaste. Fue una mujer mala la que me golpeó. A mí la castigó por mí. Hasta se lastimó la mano. Discúlpate con ella ahora mismo. No. De lo que pasó también tengo yo la culpa. Si no fuera por mí, Chichi no habría sido golpeada. Ya la he reprendido. ¡Exacto! Mami es muy fuerte. A esa tía mala le cayeron los dientes. Bien, todavía le quedan algunos. Además, es que ella tenía los dientes débiles. Con un toque se le cayeron. Pequeño diablillo. Exagerando, ¿eh? ¿Qué pasa? Para proteger a otros, primero hay que protegerse a uno mismo. También es mi culpa, no debí dejarlas salir solas a las dos. ¿Te lastimaste en algún otro lado? No pensarás que soy una mala persona, ¿verdad? No he criado niños, pero tranquila, voy a aprender. Y esforzarme por ser una buena mamá. Tú ya lo estás haciendo muy bien. Este es el amuleto de jade de antes. El jefe, para compensar su error, nos lo dio como indemnización. Gigi y yo ya tenemos uno, cada uno. Tú quédate con este. Guárdalo como reliquia familiar. Como quieras, la próxima semana es el cumpleaños de Chichi. Si hay algo más que quieras, dímelo. El próximo viernes también es el cumpleaños del tercero. De mi hijo. ¿Acaso este niño? Dios mío, este niño logró doblar mis forceps de parto. Vaya, de tal madre, tal hija. La fecha de cumpleaños también coincide. ¿Acaso Chichi? Sí, Gigi. ¿Es biológica tuya y de tu ex? Sí, es nuestra hija biológica. ¿Por qué preguntas de repente? ¿Y cómo era tu ex? ¿Dónde está ahora? Nuestra relación era muy mala, así que no guardamos fotos. Además, ella siempre ha estado estudiando en el extranjero. No suele volver. ¿No será que está celosa? Parece que me estoy pasando de imaginación. Un niño que ella ha criado 5 años. ¿Cómo podría ser mi hija? Papi, mami, Seiji tiene hambre. ¿Podemos irnos a casa ya? Casa. ¿En qué dirección está esa casa? Está ahora mismo, inmediatamente. Consígueme un apartamento. ¡Ya está listo! 3 habitaciones y un salón. Y además, hay una pequeña sorpresa. ¿Qué te pasa? No es que ni siquiera recuerdas dónde está tu propia casa. Lo recuerdo, claro que sé dónde está. Vamos, a casa.
Una habitación y un salón. Vaya, qué gran sorpresa me has dado. ¿Qué pasa? Nada, lo siento. La casa está un poco desordenada. Mira, ¿qué tal si hoy tú duermes en mi habitación y yo en el salón? Ya somos marido y mujer. ¿Qué hay de qué avergonzarse? Aunque tenemos el certificado, esto es un poco demasiado. Te ayudo a ordenar la habitación. No hace falta. Yo puedo solo. Déjame a mí, soy muy fuerte. Papi, si eres tan inútil, ¿cuándo podrá Gigi tener un hermanito o una hermanita? Parece que tendré que intervenir yo, señorita. Vaya, lo que se ve de día, se sueña de noche. Hay que admitir que es bastante guapo. Total, también es un sueño. ¿Por qué no? ¿Qué haces? Ah, no es un sueño. No. ¿Cómo es que estás en mi habitación? No, esta claramente es mi habitación. No, yo recuerdo claramente que no. Ya te dije que somos marido y mujer. Si querías dormir conmigo, podrías haberlo dicho abiertamente. ¿Para qué subirte a la cama de otro a escondidas a medianoche? Yo no hice eso. Sí, yo recuerdo claramente que me fui a dormir. Mami, tengo hambre. Ame, vamos a desayunar juntas. Sí. Felicidades, jefe Pei. El árbol milenario volvió a florecer. Cuando el señor y la señora mayores se enteren, seguro que se pondrán muy contentos. Asistente Chen, falta gente para desgranar pitahayas en el sudeste asiático. Creo que este trabajo es perfecto para ti. Por cierto, ¿cómo va la investigación sobre la señora que te pedí? La señora fue criada desde pequeña por una pareja del pueblo Taoli. Esa familia la trataba muy mal. Dicen que fue porque la obligaron a casarse con un cojo del pueblo, por eso se escapó a la ciudad Fion. Parece que realmente la malentendí. Si es así, debo buscar una oportunidad para contarle mi identidad. Sinceramente, cuando se entere que soy el presidente del grupo. Hey, seguro que se pondrá muy contenta, ¿verdad? Ah, por cierto, hoy la señora va a ingresar a una empresa llamada Fanxing, de arquitectura y diseño como asistente de diseñadora. Yo he visto en las miniseries que las personas con pocos estudios que entran a una empresa tan grande siempre terminan siendo acosadas. ¿No le pasará algo a la señora? Deja de ver esas cosas melodramáticas. Avisa a todos que compren Fanxing y que la alta dirección la trate con toda la atención. Sí. Xiang Guanning, esta chiquita linda, me hizo gastar una fortuna en empastes dentales. La próxima vez que la vea. Seguro que no la dejo escapar. Hola, papá. ¿No me dijiste que conoces gente del grupo Fanxing? ¿Para conseguirme un trabajo? No pido mucho, solo que sea poco trabajo y mucho sueldo. Todo ya está arreglado. En un rato vendrán a recogerte. Señora, por fin llegó, señora. El jefe Pei me lo encargó expresamente. De ninguna manera dejaremos que sufra nada de nada. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que decírmelo. Señora, ¿serán estos los que mi papá mandó a recogerme? ¿Será que Me confundieron con la esposa del presidente. Ay, ya le dije que quería que todo fuera discreto. Pero al final no pudo ser, no se pudo ocultar? Xiang Guanning, ¿cómo estás aquí?
¿Tú también ingresaste al grupo Fanching? Sí. Una campesina de pueblo. Como tú, ni siquiera mereces trabajar aquí conmigo. Xiang Xia, ¿eres una cerradura de lujo para que todo el mundo tenga que combinar contigo? Además, aunque sea campesina, entonces tú eres la hermana de la paluna. Tú. Yo no soy nada parecida a ti. Eres una niña recogida de la calle. Papá ya lo dijo. Va a cortar toda relación con una hija como tú que tiene una vida personal indecorosa. Además, tú y ese desgraciado tuyo que ya se murió, nos hicisteis quedar a la familia Xiang sin poder ni levantar la cabeza en el pueblo. Creo que ni siquiera quieres mantener los dientes en su sitio, ¿verdad? Jiang Guanyin. Ahora yo soy la esposa del presidente del grupo Fanxing. Cuando entre en la empresa, iré arreglando todas las cuentas pendientes contigo poco a poco. ¿Esposa del presidente? ¿Cuándo se casó ella? Señora, espere un momento. La empresa va a recibir a un gran cliente hoy, que tiene unos requisitos de calidad muy altos para el diseño, y nosotras no sabemos cómo resolverlo. Si usted consigue este gran pedido, el presidente seguramente se pondrá muy contento. Con mi aspecto, ¿hay algún cliente que no pueda convencer? Cuando consiga el pedido, podré consolidar definitivamente el puesto de esposa del presidente. Vamos. ¿Sí? Señora, por aquí, por favor. El tío tercero me pidió que recoja a su hija. ¿Dónde está? Jiang Shuer, quiero ver de qué trucos estás tramando ahora. Yo pongo 500,000 yuanes y ustedes solo tienen que diseñarme. Esa basura llamada Xingji. ¿Su responsable viene a hablar de cooperación conmigo? ¿Vestida así? ¿Por qué no me dijiste que Ma Dong era mujer? Ah, señora, la presidenta Ma es muy famosa en el sector. Yo creía que usted lo sabía. Señora, piense rápido en otra solución para conseguir el pedido. ¿Pero qué es esto? No entiendo nada de nada. Si es así, los trámites siguientes los hablarán con mi abogado. Tengo una propuesta. Estoy segura de que le gustará después de verla. Jiang Guanyin, una chica de pueblo como tú, que ni siquiera ha ido a la universidad. ¿Cómo vas a tener una buena propuesta? Exacto. Ni siquiera a Nuestra Señora se le ocurre una solución. Tú, una mujer rural, ¿podrás asumir la responsabilidad si lo estropeas todo? ¿Qué pasa con ser mujer rural? ¿Qué derecho tienes para menospreciar a las mujeres rurales? Yo también vengo de las montañas y solo sé que en el diseño arquitectónico no importa el origen, solo importa la capacidad. Sí, claro que sí. Admiro tu confianza. Espero que no me decepciones. Para el diseño arquitectónico, lo más importante son las necesidades del cliente. Crear una casa de cristal de 300 metros cuadrados junto al mar. Todos, miren el grupo Sexing. Señorita Jiang, un placer trabajar con usted. Director Ma, felicidades por tener su propio bebé. Espero que pueda crecer sano en esta casa. ¿Cómo lo sabes? Nunca se lo he contado a nadie. El desfile representa no usar oro. Cuando yo tuve hijos, también usé uno. Al ver que usted lo lleva hoy, entendí cuál es su verdadera necesidad. Con una diseñadora tan meticulosa como usted en este proyecto, estoy tranquilo. Solo que no me imaginaba que siendo tan joven ya tuviera un hijo. Eso es increíble. Su esposo e hijos seguro que también son geniales. Mi marido también sabe algo de arquitectura. Cuando tenemos tiempo, a veces debatimos sobre ello. Si hay problemas en los cimientos, esta parte se puede derrumbar fácilmente. Pero esta parte ya no tiene soporte. Si no se refuerza la estructura, puede ser peligroso. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Dejen de ser agoreros! Hey, señora, cálmese. La sede central ha recibido noticias de que mañana van a celebrar una fiesta de victoria para el departamento de diseño. Solo por conseguir un pedido. ¿Qué hay que celebrar? Señora, esa Jiang Guanyin es solo una empleada baja del departamento de diseño. Hable con el director Pei. El mérito será todo suyo.
Exacto, ya que me han confundido con la esposa del presidente. Aprovecharé para echar a Jiang Huaning. De Fanxing. ¿Saludí? Hoy mamá consiguió este contrato. ¿Y tú y papá tienen parte del mérito cuando llegue la bonificación? Mamá los lleva a comer algo rico. Gracias, mamá. Mamá es la mejor. Yo soy afortunada por tenerlos. Es la primera vez en mi vida que siento lo que es tener un hogar. Me encantaría estar siempre con ustedes. En el futuro habrá que beber menos. Mira, ya estás diciendo tonterías. Sí, hay que beber menos. Antes por culpa de eso. Me engañó. Shang Shuer. ¿Engañarte en qué? Daisy Joe, no puedes engañarme. Si no, me dolería mucho tiempo. Vale. Muy bien. Te recompenso con un poco. ¿Otra vez? No. Me duele mucho la cabeza. Nunca más voy a beber alcohol. Un poquito de vez en cuando es bueno para la salud. Oye, ¿no es que su empresa tiene esta noche una cena de celebración? Espera un momento. Sí. Y yo te llevamos a elegir un vestido. Ese tipo de ambiente adulador, de lamer botas. Mejor no voy. Además, ni siquiera tengo un vestido decente. Seguro que se burlarán de mí. Tranquila, hoy estamos Gigi y yo. Te garantizamos que arrasarás esta noche. La ropa aquí es preciosa. Parece una exposición. Seguro que no nos la podemos permitir. Mejor nos vamos rápido. Señora, hoy tenemos sorteo en la tienda. ¿Quiere participar? Hay suerte así. Claro que participo. Primer premio. Dios mío, es el primer premio. ¡Qué suerte tengo! El premio es este vestido. ¿Te gusta? Mami, pareces una princesa de cuento. Papi, no dices nada. Estás preciosa. Muy hermosa. Vámonos. Avisa al diseñador jefe de Butu que le diseñe a la señora unos zapatos de cristal. Que lo lleve mañana a la cena de celebración. Mañana revelaré mi identidad. La señora del presidente es la más bella. Arrasará esta noche. La hermana. She, eres bella y buena persona. Moak. Oye, ¿no eres el chofer del señor Pei? ¿Cómo es él? Es buena persona. ¿Por qué preguntas de repente? Es por esa señora del presidente Pei que está en nuestra empresa. Mami, ya lo sabías. Ajá. No me culpas por ocultártelo. No pasa nada. Son personas sin importancia. ¿Será que está enfadada? Wanning, ya que lo sabes. No te lo oculto más. La señora del presidente en realidad es... Es Jiang Shuer. Eso lo supe desde mi primer día de trabajo. ¿Qué? Oh, Wanning. Se hace tarde. La fiesta va a empezar. Entrad vosotras primero. Yo voy a buscar al señor Pei. Vamos. ¡Wow! Como es de esperar de la esposa del presidente. Este es el nuevo vestido de alta costura de beauty de este año. Edición limitada mundial. Solo 5 piezas. Sí, solo 5 piezas. Claro, el señor Pei adora a su esposa. Dice que hoy no solo están invitados los regalos de nuestra empresa, sino también muchas personalidades importantes de Yunchen. Conectar con cualquiera de ellos nos aseguraría una vida cómoda para el resto de nuestros días. Jiang Huaning,
después del banquete de esta noche. Te haré echar del grupo estrella. Oye, ¿dónde está Jiang Guaning? Si hoy es la fiesta de celebración, ella es la mayor responsable del éxito. Esa familia suya es tan pobre que probablemente ni pueda comprarse un vestido. Seguro que los guardias lo han venido a la entrada pensando que es una mendiga. Es posible. Oh. Estrella es esa, tiene mucho estilo. El grupo Estrella tiene una belleza así. ¿Cómo es que nunca habíamos oído hablar de ella? ¿Es Jiang Guaning? Disculpen el retraso. He oído que la esposa del señor Pei vino a inspeccionar el grupo Estrella. No será ella. Ay, ¿qué dices? La verdadera esposa del señor Pei es la que está a mi lado. Y está Jiang Guaning. Probablemente se puso un vestido que alguien tiró y se coló aquí. El vestido de mi mamá es de alta costura mundial. Mi papá se lo compró especialmente. Jiang Shuer, ¿estás loca? Ven, por un vestido viejo. Se pone así de nerviosa. Una gallina siempre será gallina. Por mucho que se disfrace, nunca se convertirá en fénix. Creo que como hoy vienen solo ricos y poderosos. Se vistió así para poder ligar. ¿Con qué derecho me defines por un vestido? ¿Con esa boca de perro? ¿Cómo te atreves a insultar? ¿De verdad, palurda de pueblo? Sin cultura ni educación. Si no fuera por el proyecto del señor Ma, ¿quién te haría caso? Veo que juegas bien al ajedrez. Te gusta mucho ser sabio a posteriori. ¿Por qué no pruebas a conseguir uno tú? Ay, no verdades, si ya te alteras, tú... Deberías aprender de Nuestra Señora lo que es la generosidad. ¿Olvidé insultarte? Marica, sí. Me altero. Si te muerde un perro, tú también te alterarías. ¡Qué poderosa es mamá! Jiang Guaning, todos somos colegas de la misma empresa. ¿Realmente es necesario hacer esto? Buena esposa del presidente, debo advertirte algo. Pon tu mente en lo que debes, ¿de acuerdo? Mamá, te lo digo en secreto. Ella ni siquiera es la esposa del presidente. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Crees que no te puedo hacer callar? Jiang Shuer, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Será que sí dio en el clavo? ¿Enojada por la vergüenza? ¿Yo? Jiang Guaning. Creo que solo estás celosa porque me convertí en la esposa del presidente. Si dicen que no lo soy, ¿tienen alguna prueba? Por supuesto que sí, porque mi papá es el señor Pei. ¿Qué? Papá dijo que le daría una sorpresa a mamá. Mejor no se lo digo a mamá por ahora. He visto a la esposa del presidente. Es gentil y generosa. Y esta señora es fea y feroz. Da miedo. Jiang Guaning. Lo entiendo. Al fin y al cabo, cada oveja con su pareja. Personas y perros son diferentes. Tranquila, no me rebajaré a tu nivel. Tú... Yeman es una marca de lujo, una figura influyente en el diseño. Desde estrellas de primera línea, ricos y poderosos, hasta la realeza y presidentes. Todos compiten porque les diseñe zapatos. Mira esos que tiene en la mano. La parte superior es ligera, cubierta de diamantes, líneas fluidas. Es simplemente la fusión perfecta de arte y lujo. Ay, Evan, en serio, es solo una fiesta de celebración. ¿Por qué tan ostentoso? Estos zapatos de cristal están hechos especialmente para la esposa del presidente. Por favor, pruébatelos. Maestro Ivan se equivoca. Ella es la esposa del presidente. Jiang Guaning, esta campesina quizás no merece usar sus zapatos de cristal hechos a medida. Estos zapatos son un regalo especial de papá para mamá. No puedo dejar que esa mala mujer se lo lleve. Señor diseñador, ¿la esposa del presidente usaría falsificadores? Si hubiera sabido que vendría el diseñador. Ahora seguro que la descubren. Niño, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Este es el nuevo modelo de beauty? Hay pocos en el mundo y es el que usa la señora. ¿Cómo puede ser falso? Este vestido sí es falso. Mi ropa la gestiona un estilista especial. Quizás hoy vino y se equivocó. El vestido de esta señorita es de lujo, hecho a medida por Beauty. Tengo motivos para creer que es posible. Ella es la verdadera esposa del presidente. ¿Alta costura personalizada? Seguro que es carísima. Menos mal que gané el primer premio. Si no, habría tirado una fortuna. ¿Cómo va a comprarle imitaciones a su esposa, el señor Pei? A mi parecer, su identidad es muy sospechosa. Es decir, una va con imitaciones, la otra con un vestido de edición limitada. ¿Quién es la esposa de verdad? Se ve a la legua.
Eso es imposible. Ella es de pueblo. ¿De dónde va a sacar dinero para ropa? Habla. ¿Find? ¿Dónde robaste este vestido? ¿Estás loca? Este vestido me lo compró mi marido. Vaya, vaya, tu marido no será ese chofer pobre que trabaja para la familia del señor Pei. Ya lo entiendo, es un trabajo en equipo. Señora, seguro que han conspirado desde dentro y desde fuera. Para robarle su vestido. Maestro, lo ha oído. El marido de esta mujer es el chofer de mi marido. Ay, ella seguramente me tiene envidia y por eso me robó el vestido. Seguro que este vestido que llevo también me lo cambió por una imitación. Mientes. Mi papi no roba. ¿Eres tú? La que lleva imitaciones. ¿No intentes calumniar a mami? Tranquilos todos, los zapatos son únicos. Zapatos únicos hechos a medida para los pies de la señora. No hace falta discutir. Comprobarlo se verá. Señora, vamos a probar. No podemos dejar que Jiang Wanning. Esa pobre ensucie sus zapatos únicos. Vale. Yo pruebo primero. Mis pies son de talla 37,5. La proporción áurea. Me valen todos los zapatos. Jiang Wanning, cuando demuestre quién soy, ya verás cómo te las pagas. Toma. Jiang Shuer, estos zapatos son exclusivos para la esposa del presidente. No vayas a hacer que no te entren. Tía, se me ocurre una idea. Podrías hacer como las hermanastras de Cenicienta, cortarte el talón y así te entrarán. ¿Quién dice que no me entran? ¿Cómo no me van a entrar? Venga, ayúdame. Señora, haga fuerza. Ya hago. ¡Fuerza! ¡Dobiltu! ¡Fuerza! Directora May, ¿de verdad nos habremos equivocado de persona? Levántese, señora. Últimamente, quizás he engordado un poco, así que no te queda bien. Tú te ordeno que me hagas otro par. Si no te queda este par de zapatos, entonces eso prueba que no eres la esposa del presidente, señorita Chayan. Por favor, pruébatelos. Mami, quiero verte con los zapatos de cristal. Está bien. Ya, ni siquiera a mí me quedan bien esos zapatos. ¿Cómo va ella? ¿Cómo es esto posible? ¡Mami! Te ves tan hermosa con esos zapatos de cristal. Pareces una princesa salida de un cuento de hadas. Solo una belleza como la señora puede hacer que estos zapatos desplieguen un brillo incomparable. Los zapatos ya están entregados. Me retiro. No soy la esposa del presidente. No importa, señora. He oído que en el banquete de celebración de esta noche, el señor Pei vendrá personalmente en un momento. Que cuando llegue le dé una buena lección a esta Jiang Wanning. ¿Qué? ¿El señor Pei viene? Ajá. ¿Por qué nadie me lo dijo? Jiang Shuer, para el señor Pei. ¿No es tu marido? ¿Qué pasa? ¿No te lo dijo? Cállate. Mi marido seguramente quiere darme una sorpresa. Y, creo que se me olvidó algo en la sala de descanso. Voy a buscarlo, ¿vale? El señor Pei ha llegado. Señoras y señores, Jiang Shuer sí es la esposa del presidente. Papi, ¿por qué ayudas a esa mala mujer a mentir? tranquilo. En un momento, ella misma lo admitirá. Todos oyeron, ¿verdad? El asistente Chan. Siempre ha estado al lado del señor Pei. Esta es nuestra señora, asistente Chen. ¿Dónde está el señor Pei? Señor Pei, yo no sé cómo ellos. Ahí confundieron a la persona. Yo soy inocente. El lío que armaste, tú te encargas de aclararlo. Si no lo aclaras, hoy las pinzas están aquí. Mañana serán. Señor Pei, este humilde sirviente tiene un plan. El señor Pei aún no ha llegado. ¿Oyó que alguien se hacía pasar por la esposa del presidente? Así que me envió especialmente a manejar este asunto. ¿Ya viste Jiang Wanning? Yo soy la señora del presidente. Tú y este niño, hace un rato, me habéis ofendido. ¿No vais a arrodillaros y disculparos de una vez? Yo creo que ella solo tiene envidia de nuestra señora. Por eso se inventó este rumor. Exacto, no estará intentando engancharse al señor Pei. Ni siquiera mira qué clase de persona es. Una paleta que todavía quiere convertirse en un cisne. Nuestra señora no es cualquiera. Cosa que cualquiera se pueda permitir ofender. Vale ya, vale ya. Todo el mundo deja de hablar. Dentro de poco vendrá mi marido. Haré que él eche a gente como Jiang Wanning para que no nos moleste la vista. No hace falta esperar. El señor Pei ya está aquí. Además, él también tiene muchas ganas de verle. Señora, ¿De verdad?
¿El señor Pei realmente me considera la señora del presidente? ¿Acaso? ¿Puede escalar a la cima y volverse rica? Jiang Guaning, cuando venga el señor Pei en un rato... Verlo siendo tan cariñoso con la señora, no te pongas celosa. Asistente Chen invita rápido al señor Pei. Este caballero es nuestro señor Pei. Señor Pei, ¿la señora está por aquí? Venga, por favor. Papi, ¿qué pasa aquí? Si le gusta tanto fingir, esta vez vamos a dejar que finge lo suficiente. Asistente Chen, ¿quién es este señor? ¿Es el señor Pei? He seguido al señor Pei durante tantos años. ¿Cómo iba a equivocarme? No me equivoqué. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser él, el señor Pei? Señora, ¿acaso hemos perdido la cercanía por haber estado fuera de viaje tanto tiempo? Déjame darte un abrazo. No. Él no puede ser el señor Pei. Señora, ¿de qué estás hablando? El señor Pei ya está aquí. ¿Qué te pasa? Ve para allá. Shuer y yo nos hemos casado en secreto durante muchos años. En esta cena de celebración he decidido pedirle matrimonio oficialmente y darle un beso lleno de cariño. No quiero. Todos ustedes, la señora seguramente está tímida. Démosle un aplauso de ánimo. Un beso. Yo no soy la señora del presidente. Soy una falsa. Señora, ¿qué te pasa? Todos ustedes son idiotas. Esta pulsera es falsa. Mi ropa también es falsa. Esta identidad también es falsa. Originalmente solo quería usar esta identidad para vivir unos días buenos. Pero ustedes incluso quieren que me case con este Asqueroso y grasiento hombre. Les digo, ni se les ocurra. Así que, ¿estás admitiendo que te hiciste pasar por la esposa del presidente? Sí, quien quiera ser la esposa del presidente, que lo sea. Bien, señores, orden del presidente. Jiang Xuer se hizo pasar por la esposa del presidente. Abusó de su poder, insultó a colegas causando a la empresa un impacto negativo considerable. Queda despedida. Jiang Xuer, ¿cómo te atreviste a hacerte pasar por la esposa del presidente y engañarnos tanto tiempo? ¿Tú? Ay. Exacto, todos fuimos víctimas. Que te despidan, que lo mereces. Asistente Chen, mira, nosotros recién le dimos una lección a esta Yang Shuer. Ahora podría ser indulgente y dejarnos ir. Ustedes ambiciosos y de mente impura, todos despedidos. Prohibidos en toda la industria. La diseñadora Xiang Guanen, con su propia habilidad, salvó el pedido del señor Ma. La empresa Xinglong decide ascenderla a la nueva directora de diseño de Xinglong. ¿Qué sé, Buddies? El presidente Pei está aquí. ¿Un asistente como tú va a despedirme? Presidente Pei, te lo ruego, sé que me equivoqué. Perdóname. Por favor, en serio. El presidente Pei está muy ocupado. Estos asuntos manejo yo por él. Esa persona es solo un actor extra que contraté. ¿Ustedes cómo se atreven a engañarme? Waning. ¿Fuiste tú la soplona? ¿Cómo lo supieron? ¿Estás bien? Ni me importan tus asuntos. ¿Ya vieron suficiente el espectáculo? Esposo, Gigi, vamos a casa. Jiang Guaning, arruinaste mi trabajo, manchaste mi reputación. Ninguno de los dos saldrá bien parado. Cuidado. Sí, ¿Cómo está mi esposo? Daisy Yue, no me asustes. Vale, acabamos de casarnos. Sí, es tan pequeña. Ella no puede quedarse sin padre. Yo tampoco puedo estar sin ti. Te lo suplico, solo despierta. Haré lo que sea por ti. Daisy Yue, despierta. Daga.
Ya ves por la persona equivocada. ¿Qué tal si vienes aquí y me abrazas primero? Ah, vale. Mira que estás llorando tan desconsolada ahora. Tú a mí tienes en tu corazón, ¿no? Si no es un fantasma, entonces, ¿qué es esto que acaba de pasar? Acabábamos de hacer un entrenamiento de reanimación y te vimos llorando tan triste. No quisimos interrumpir. Vale. Ya te dije que estoy bien, pero insisten en tenerme ingresado. Tú sabes bien que soy muy fuerte. ¿Por qué te interpusiste para parar ese cuchillo por mí? ¿Sabes acaso lo peligroso que fue eso? Solo con que no te hayas lastimado es suficiente. Protegerte. Y también a... Sí, son mis responsabilidades. Gracias. Papá y mamá, ¿ustedes van a malcriar a los niños? Eres una chiquilla muy lista. Sí, ya se entera que he vuelto al país específicamente para cuidarlo. Quizás se emocione tanto que acepte volver a casarse conmigo de una vez. Jiang Guanyin, ¿cómo está ella aquí? No, si entro ahora mismo. Lo de que le robé el hijo a Xiang Guanin no podrá seguir oculto. Cariño, de repente me dieron ganas de comer esas costillas asadas que haces tú. Yo también. Voy a prepararlas para ustedes. Sí, Vie, te pasó algo tan grave. ¿Por qué no me avisaste? Déjame ver dónde te lastimaste rápido. No toques a mi papá. Es solo una pequeña herida, no es nada grave. ¿Por qué viniste? Yo soy tu esposa, la mamá de Gigi. Cuando me enteré que te habías lastimado, Tomé el avión en la noche y vine de inmediato. Esta sopa la hice yo misma con mis manos. Prueba un poco. No es nada grave, como tú misma lo ves. Mejor regresa a casa ya. Vete ya rápido. Papá no quiere tu sopa. Solo quiere las costillas asadas que hace mi mami. Lo siento mucho, Gigi. Mami no lo sabía. Que tu papá quería comer costillas asadas. mañana mismo mami las prepara para ustedes, ¿vale? Tú no eres mi mami. Sí, Ye. Que Gigi me rechace así ahora. Esto por el divorcio que tuvimos. El niño ha crecido durante mucho tiempo en un ambiente sin amor maternal. Va a tener problemas psicológicos. Yo siempre te he amado y también amo a Gigi. Además, ya terminé mi especialización. Cuando te recuperes y te des de alta, volvemos a casarnos. Volver a casarnos es imposible. Cuando me casé contigo, fue solo para registrar a... Y sí, además... Ahora ya estoy casado. ¿Casado? ¿Con quién? Eso no es necesario que lo sepas. Mi familia actual es muy feliz. Amo mucho a mi esposa. Y a Sisi también le cae muy bien. Si quieres volver a ver a Nusi, eres bienvenida. Pero por favor, no te hagas ilusiones. Así es. Solo tengo una mamá. No intentes arruinar la relación de papá y mamá. Jiang Guanyin, no intentes quitarme mi lugar como la esposa del hombre más rico. ¿Estás segura? Jefe, firme rápido. Todos en la empresa están esperando. Son tantos. Ay, Sí. Papá, termina tu tarea tú solo. Conejito, vamos a jugar. Asistente, Chen. Estoy enfermo. Déjame descansar un par de días. no puede ser, jefe. Todos estos hay que firmarlos hoy. Asistente Chen, ¿qué haces aquí? Es así. El señor Pei se preocupó mucho al ver que estaba herido y me envió a visitarlo.
Vaya, parece que el señor Pei te valora bastante. De ahora en adelante, trabaja bien. Y no defraudes las buenas intenciones del señor Pei. Bien. ¿Por qué hay tantos documentos? Es una montaña. Ah, sí, es que el señor Pei va a viajar pronto. Así que el asistente Chen me trajo estos documentos, especialmente para que los lleve a la empresa. Después de todo, soy el chofer del señor Pei. Estás herido y hospitalizado, y el señor Pei aún te trata como a un burro de carga. Antes pensaba que era buena persona. Los capitalistas solo saben explotar a los empleados. En realidad, el señor Pei no es así. No lo defiendas. Mejor come primero. ¿Qué es esto? Las costillas a la barbacoa, que sí están huelen deliciosas. Entonces, Kishi come más luego. Bueno, señora, señor Tajiang, entonces me voy primero. ¿Señora? Ah, señora, es un título respetuoso para una mujer casada. Ah, Ustedes, los cultos, hablan muy bonito. Déjame acompañarte a la salida, asistente Chen. no, yo mismo puedo irme. Ay, ¿Cómo está la herida? rápido. Si se está curando rápido, te buscaré un cuidador para que te vigile primero. Hay muchos asuntos en la empresa últimamente. No puedo más. Ay, parece que la herida se infectó de nuevo. Esa mamá tonta ni siquiera pudo ver que la actuación de papá era tan mala. Oh, duele de nuevo. ¿Estás bien? Llamaré a la enfermera para que te traiga analgésicos. Ay. Tú eres mi analgésico. Bien, Wanning. No te alegrarás por mucho tiempo. Jiang Wanning, desde pequeños siempre me has superado. Han pasado 5 años. ¿Por qué sigues persiguiéndome? ¿Por qué tienes que competir conmigo? Mamá, ¿qué haces? Eso es mi tarea. Tengo que entregarla mañana. ¿Tú? Inútil. Mira a la vecina de al lado. Jiang Wanning tiene buenas calificaciones y además lava la ropa y cocina en casa todos los días. Lleva la ropa de toda la familia a lavar y que quede limpia. De lo contrario, no pienses en comer. Tú, la tercera hija. Wanwen, ¿qué te pasa? ¿Te volvieron a golpear? Mis padres ya no quieren que estudie. Quieren que me case a cambio de una dote. ¿Qué debo hacer? Wanning. La maestra dijo que esto es abuso. Debes aprender a resistir. No puedo. Me han criado tantos años. No tengo ni un centavo encima. No puedo escapar, Wanning. Wan, tranquila. Algún día, con nuestro propio esfuerzo, saldremos de aquí. Ya que te interpones en mi camino, no me culpes por ser despiadado. Hola, ayúdame con algo. Directora, el grupo Shangxi canceló la cooperación. De repente enviamos a varias personas y al grupo Yingxing también nos rechazaron. No pudieron obtener el permiso. Grupo Shengxi, Shou Jianfang. Iré personalmente. Hola, señora. Ya hice todo según sus instrucciones. Bien hecho. El dinero ya está en tu cuenta. Bien, gracias, señora. Jiang Wanning. Cuando Si Yue te ve haciendo manoseada por un hombre cualquiera, todavía te querrá. Rápido. El señor Pei vino de repente a inspeccionar el hotel. No puede haber ningún error. Pónganse de pie bien. Sir Pei, ¿no es ese el dueño de Si Yue? Saludos, Sanupei. Saludos, señorita. Cariño. Chishi. Estamos perdidos. Cariño, ¿no eres el chofer del señor Pei? ¿Por qué te llaman señor Pei? Chofer, señor Pei, ¿qué significa esto? No soy el señor Pei. Se confundieron de persona. Papá y mamá están jugando a interpretar roles. Más tarde, lo que papá diga
Solo tienes que seguirlo, ¿entendido? Señorita, no se preocupe, lo entenderé perfectamente. En realidad, es así, cariño. Hoy el señor Pei iba a venir a inspeccionar, pero lamentablemente tuvo un asunto urgente de repente y no pudo venir. Así que me delegó plenamente para ayudarlo en la inspección. ¿Es así? Sí. Fuimos nosotros los que no vimos bien. ¿Quién bajó del auto? Nos confundimos de persona. Ah, ya veo, señores líderes. Gracias por cooperar con el trabajo de mi esposo. En el futuro, cuenten con su apoyo. No, señora. No es necesario. Por cierto, Mam, ¿qué haces aquí? Vine en representación de la empresa para negociar la cooperación. Voy a llegar tarde. Ya les cuento más tarde. Jefe, ¿está bien? Bien. ¿Qué tal? ¿No se descubrió? Jefe, su actuación es cada vez más exquisita. Sin ninguna falla. La señora definitivamente no se dará cuenta. Qué bueno. Hoy es la primera vez que Mami va a negociar la cooperación. Quiero ir a ayudarla. Bien, entonces recuerda. Si te encuentras en peligro, recuerda. Tienes que decírselo a papi. Papi, no te preocupes, con Gigi a cargo. Vas a... Bien. Anda. Señor Shaw, soy Xiang Wanning, directora de proyectos del Grupo Fanxing. Vine a hablar con usted sobre la renovación del contrato del proyecto. Ay, esto... No me imaginaba que en el grupo Fanxing había una belleza tan grande. Si hubiera sabido que vendrías personalmente, nosotros ya habríamos cooperado hace tiempo. Señor Shaw, mejor revise el contrato primero. Si algo no le gusta, podemos discutirlo. Ese contrato, no hace falta verlo. Siempre y cuando te tomes este trago. Lo firmo ahora mismo. Vamos. Ay. Buena resistencia, vamos. Otro trago. La verdad es que no aguanto mucho, señor Shaw. Veo que hoy ya tomó bastante. Mejor vuelvo otro día. Alto. Señor Shaw, ¿qué pretende hacer? Oye, guapa. Ya que viniste, no te hagas la difícil. Dame un beso, hermanita. Joven amo, ¿está bien? Mi boca. De se ríen. Dejen de reír. Más te vale rezar para no volver a encontrarte conmigo, porque cada vez que te vea, te daré una paliza. Yang Ganoning pelea muy bien. Te dejo pelear. Te dejo pelear lentamente en la cama. Agárrenla. No le hagan daño a mi mamá. Gigi, ¿cómo llegaste aquí? Mamá, no tengas miedo. Gigi es muy fuerte. Puede con 10 a la vez. Solo es un niño. Atreverse a ser insolente frente a mí con solo un dedo. Puedo aplastarlo. ¿Ustedes dos? Señor Shaw, yo hice lo que hice y asumo la responsabilidad. Le ruego que no involucre a mi familia. Tienes carácter. Me gusta. Yo tampoco soy una persona irrazonable. Siempre que frente a mí te tomes toda esta botella. Todos los negocios del grupo SEO pasan al grupo Fanxing. De lo contrario, no solo no obtendrán nuestros negocios, sino que el grupo Fanxing será completamente excluido de toda la industria. 10 años. Si conseguimos este contrato, la vida de nuestra familia de 3 será mucho mejor. Mamá, no lo hagas. Alto, lo que sea. Que sea conmigo. No lastimen a mi hijo. Tío, ¿te atreves a un pulso conmigo? Si gano, les he pedido a mi mamá. Fuera. ¿Qué sabe un niño? ¡Lárgate! Vaya. Tío, ¿no te estarás asustando? Y temes incluso a una niña de 6 años. Si se corre la voz, seguro que todo el mundo se va a reír a carcajadas de ti. Deja de reír. Niña, si tú pierdes tu mami, ¿pasará a ser mí? Gigi aún es una niña. ¿Cómo
voy a competir contigo. Mami, tranquila. Para ganarle solo me hace falta un dedo. Niña, yo antes fui mercenario, mira. Como veo que eres una niña, te doy ventaja de 3 segundos primero. Ven aquí. Escuché que hay otra persona que fue a hablar de cooperación con el señor Show. Y sí, no pasa nada. Qué lástima. Sí, Mosimonaicia es famoso por ser un mujeriego. Cuando vino antes a nuestro restaurante, todas las chicas que vinieron a firmar el contrato con él terminaron sufriendo muchísimo a manos de él. Antes el grupo Fanxing vino varias veces. Esta vez, la belleza que vino, me temo que va a terminar muy mal. Rayos. Yang Wenin, dentro de un rato voy a divertirme mucho contigo. Estoy muy ansioso. ¡Qué formidable eres, señor So! ¿Preparado? Aunque Shishi pierda, con mi fuerza, debería poder sacar a Sechusi sin que nos pase nada. Lo único es el peligro. ¡Fuerza! Justo ahora, te estaba dejando ganar yo. ¿No comiste nada? Ahora me toca, Ni. ¡Mi mano! Shishi, no me imaginaba que tuvieras tanta fuerza. Shushu la tiene de nacimiento. Mami, quédate tranquila. Shishi te protegerá en el futuro. ¡Qué casualidad! Yo también tengo fuerza de nacimiento. ¿Será que Shishi y yo somos? Pequeño cabrón, ¿te atreves a jugarme guardias? ¡Captúrenlas! ¡Adelante! ¡Mierda! Esta copa tiene algo. Dios mío, qué desastre. Tiene la cara tan hinchada. Seguro que no tiene remedio. Tía Fan, sal de aquí. ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Papi, Señor Pei, sálvame, sálvame. ¿Qué está pasando? este malvado está abusando de mamá. Tiene específicamente para proteger a mamá. ¿Y te atreves a drogar a mi esposa? Señor Pei, no sabía que ella era tu esposa. ¿Y tu hija? Soy inocente. Mírame, no obtuve ninguna ventaja, nada. Señor Pei, ¿de verdad? Entonces, ¿quieres decir que si fuera otra persona, podrías abusar de ella, verdad? Oh, no. Señor Pei, todo es mi culpa. El proyecto... Ya sé, no lo quiero. Te lo ruego, perdóname. Mi culpa, por favor. Sí, yo. ¿No eres el conductor? ¿Por qué te pide que le des el pedido? Oíste mal. Vamos a casa. Tengo calor. Maldito Chou Tianfan. Se atrevió a drogarte. No lo dejaré pasar. Sí, Yue, ayúdame. No estás muy lúcida. Quédate quieta, voy a buscar al médico. Ayúdame. Te lo ruego. Wanning, ¿qué estás diciendo? Además, ¿sabes quién soy? Pacey Yue. Sí, Yue. ¿Qué haces aquí? Anoche, alguien me rogó que me quedara. Anoche. ¿Qué te pasó en la cara? Tienes moretones. Parece que la memoria de algunas personas no es muy buena. Déjame ayudarla a recordar bien. Tengo que ir a trabajar hoy. Voy a desayunar primero. Anoche lo hiciste bien. Te premio con un cupón de beso. Canjeable en cualquier momento.
Exactamente igual. ¿Acaso la mujer de hace 5 años es Wanning? ¿No me gustas? Tú no eres mi mamá. ¿Qué pasa, señor Pei? Últimamente te has vuelto adicto a las tortugas ninja, ¿verdad? Últimamente, siento que Wanning se parece mucho a la mujer de la posada de Taoli Village hace 5 años. Además, ella y Chichi tienen una especie de intimidad indescriptible. Conozco al señor Pei. Debe ser un destino especial el que los haya hecho familia. Destiga. ¿Qué hacía exactamente la señora ese día hace 5 años? Sí. Asistente Chen, ¿a dónde vas con tanta prisa? El jefe me pidió que investigara el paradero de la señora hace 5 años. ¿Qué? ¿Qué pasa, Sechun Yaoshin? Nada, solo tengo curiosidad. ¿Por qué de repente quiere investigar cosas de hace 5 años? ¿Acaso Siyu tiene problemas con su esposa? El jefe y la señora se llevan muy bien. ¿Cómo van a tener problemas? Como anoche, la señora estaba en peligro, enfrentándose a 10. El jefe casi se desmaya por ella. ¿Cómo lo olvidé? Esa pequeña es muy fuerte. No se la puede tratar como a una persona normal. Lo siento, señor Terachin. No lo dije a propósito. No importa, me alegra oír que Siyu y su esposa se llevan bien. Así me quedo tranquila. Anda, ve a lo tuyo. Siyu, vine a verte. ¿Quién? ¿Wan? Ya no tenemos nada que ver. No vengas a buscarme sin motivo en el futuro. Aunque estemos divorciados, sigo siendo la madre de Chichi. Es sí normal que me preocupe por ti. Además, estás herido y no sabes cuidarte. Te preparé esta sopa. Pruébala. Hola, cariño. 5 años? Oh, sí, yo nunca me había llamado así. Jiang Guaning, esa pequeña en solo unos meses ha hechizado por completo a Pei Siyue. Hola, cariño. Siyu, ¿no te acuerdas? Hoy es el cumpleaños de Chichi. Claro que me acuerdo. Ya voy para casa. ¿A dónde vas, Siyue? Jiang Guaning, haré que sepas quién es la que realmente debería estar con Siyue. Chef, gracias por el esfuerzo. En el pastel están dibujados papá, ma. Y... Qué listo es Shi. Y aquí solo está dibujado, papá. Milésimo de guapo. Un glotón. Hoy no solamente es el cumpleaños de nuestra Sisi, y al mismo tiempo también celebramos que conseguiste exitosamente el pedido del grupo Show. Descendieron y aumentaste el sueldo. Hablando de esto, fui a ver al señor Show hace unos días. Él insistió en que eras el señor Pei del grupo Pei. Realmente delicioso. Sí y yo le dimos una paliza tan fuerte. ¿Tiene Show, disculpe? Vine a verla. Señora, tú no te burles de mí. Todo es culpa mía. Sancho, Show, Mini, a pedirte perdón por lo que pasó el otro día. Mi marido y yo, realmente estamos de muy efusiva. Espero que nos guardes. No, señora, no te burles de mí. ¿Cómo me atrevería a provocarte a ti y al señor Pei? Es mi culpa. Creo que este señor Show quedó loco después de que le diera una paliza. Llevamos juntos tanto tiempo. ¿Quién eres? ¿Cómo no voy a saberlo? Eso. Wanning, tengo algo que decirte. La verdad es que yo... Espera, voy a abrir la puerta. Wan, ¿por qué viniste? ¿Cómo sabías que hoy es el cumpleaños de Chichi? Pasa, rápido. Esta es mi buena amiga Chin Wan. Siyue Chia, ¿por qué no habláis? Siyue, TGKG vine sin ser invitada. No me vais a culpar, ¿verdad? Ah, para nada. Eres bienvenida. Siyue, Wan, ¿ya os conocíais? Claro que sí. Feliz cumpleaños, Chichi. Spinta, este es el pastel que encargué especialmente para ti. Ven rápido a ver si te gusta. No me gusta. Mi familia no te da la bienvenida. Por favor, vete. Jessa,
El que viene es invitado. Es accidents in mouse. That's la risa y perdón a día 1-1. No, mami, no quiero celebrar el cumpleaños con ella. Hoy somos nosotros tres como familia, celebrando el cumpleaños de Shichi. Si quieres celebrarle el cumpleaños a Fechis, podemos celebrarlo otro día por separado, pero ahora, por favor, vete. Sí, solo quiero darle una feliz cumpleaños. Así sí, eso es todo. ¿No me dejas ni siquiera este poco de tiempo? 1-1. Lo siento mucho, mi marido. Y ellos tal vez no están acostumbrados a tratar con desconocidos, CJ. Shishi es una niña ingenua. Pero tú también. Rápido, dile a 1-1 que no te referías a eso. Wanning, creo que te has equivocado. Tio y yo no somos desconocidos. Soy la madre biológica de Sisi. Y también la exmujer de Si Yue. ¿Qué dijiste? Lo siento mucho, Wanning. Creía que sí, ya te lo había dicho. Por eso me he presentado en tu casa. No me vas a culpar, ¿verdad? ¿Cómo iba a hacerlo? Que la madre biológica venga a ver a su hija es lo más natural del mundo. Wanning, sabía que eras mi mejor amiga. Seguro que te pondrías de mi parte, ¿eh? La última vez que CJ se lesionó, fui al hospital a verle y me enteré de que se había vuelto a casar. Nunca imaginé que fueras tú. ¡Qué casualidad más grande! Siéntate primero. Wanning Jiu, después de todo, soy yo la madre biológica de Shishi. Todos estos años he estado estudiando en el extranjero. Rara vez tengo la oportunidad para celebrar el cumpleaños de Shishi juntos. ¿Por qué no te retiras un rato? Lo siento mucho. No me imaginaba. Tú eres la esposa legal de... y también la mamá de Shishi. Tienes todo el derecho a estar aquí. ¡Claro que sí, mami! Quiero celebrar mi cumpleaños contigo. Ya que si yo y Jisi lo dicen, entonces quédate sentada aquí, Wanning. Shichi, mami sabe que te encanta la tarta helada. Busqué especialmente a un maestro de repostería para hacerte una a medida. Ven rápido a ver si te gusta. Mami, ¿qué te pasa? Ay, lo siento muchísimo. Acabo de ver que ya habías pedido una para Shishi. Y es de la misma pastelería. ¿Tú ya haces Pacey Yue? Ay, Me casé con el ex marido de mi mejor amiga. Me costó muchísimo conseguir una familia. ¿Por qué cielo me juega una broma así? Mamá, tranquila. A papá no le gusta esa mujer. Le gustas solo tú. Y yo también. Genty, no estés triste. Todas las mamás del mundo Quieren a sus hijos. oh, Sí. Sí, ya sabía que mamá quiere más a Chichi. Espera. Sichi también tiene 5 años. Cuando ella haber estado embarazada al mismo tiempo que yo. Pero cuando yo di a luz, Wanda estaba embarazada. ¿Cómo es posible que su hijo sea de la misma edad que el mío? Sí, Chichi. No sabía que eras tan fuerte. Chichi nació así. Mam, no te preocupes. Chichi te protegerá. Chichi, tu madre biológica te dijo tu fecha de nacimiento. Y nació prematuro, mucho antes de tiempo. Ella sufrió mucho al tenerme. Calculándolo bien, mamá estaba embarazada y me acompañó durante el parto. Onguanin, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes pensar así de tu mejor amiga? Chioe, más despacio. Antes, en los cumpleaños de Shishi, nunca te interesaste. ¿Qué haces aquí hoy? Te dije que te demostraría que puedo ser una buena esposa y madre. Ahora que terminé mi formación, quiero volver y conectar con mi hija. No puedo. No conectaste en 5 años. Ahora tampoco es necesario. Y sí, ya tiene a Wanning y a mí. Espero que no interrumpas nuestra vida. Sí, hasta los prisioneros tienen derecho a redimirse. Y yo soy su madre. Quiero estar cerca de mi hija. ¿Y mi esposo? ¿Está mal? Ella es tu hija, pero yo ya no soy tu esposo. No tenemos ninguna relación. He formado una nueva familia. Espero que no interrumpas a mi esposa y a mí. Además, aunque no sé cómo la conociste, pero mejor no intentes sembrar discordia entre nosotros. Si me entero, puedo quitarte todo lo que tienes. Jiang Guaning, ¿por qué a todos les gustas? ¿Por qué eres mejor que yo en todo? Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. ¿Me vas a dejar? Tonta, eres mi esposa legal. Me voy. Pasa a dónde vas. Ella solo quería ver al niño. Nada más. Si no me crees, puedo llamarla. Que te lo diga ella, ¿vale? No hace falta. Solo bromeaba.
Sí. Ah, Hoy es el cumpleaños de Shichi. lo sé. Para el próximo, quiero un hermanito o hermanita para celebrar juntos. ¿Qué tonterías dices? Claro que no. Recuerda, nunca le digas no a un hombre. Asistente Chen, eres ingenioso. Debo confesarle a Wanning mi identidad y proclamar la suya al mundo entero. ¿Cuántas mujeres de afuera seguirán detrás de mí? Ella se sentiría insegura. Señor Pei, me pregunta a la persona indicada. He visto dramas cortos, miles de ellos. Para este tipo de situaciones, la solución suele ser una palabra: rápido. Antes de confesar, los protagonistas enfrentan obstáculos. El hombre prepara una ceremonia, se disculpa formalmente. Ahí es cuando el villano aprovecha. Por eso rápido, que la protagonista lo sepa pronto. Y luego arrodillarse y disculparse. Es el camino. Tienes razón, lo haré así. Wan, te debo una disculpa. No sabía que Casey Joa era tu marido. No quise meterme en su matrimonio, pero nos amamos de verdad. Y además, ya se divorciaron. Espero que nos des tu bendición. Wan Ying, eres mi mejor amiga. ¿Cómo no? ¿Iba a saber cómo eres? No vine a separarlos, sino para que conozcas más de la verdad y tomes la decisión correcta para ti. ¿Qué quieres decir? La empresa Estrellas donde trabajas fue comprada por el grupo Pei. ¿Lo sabías? Lo sé, pero ¿qué tiene que ver con CUE? Porque Pei Siju es el presidente del grupo Pei. ¿Cómo es posible? Hey, sí, se esforzó mucho para ocultar que Borró todos sus datos de las redes sociales. Solo olvidé esto. Sí, jefe, no sabía que era mi esposa y tus hijos. Mírame así, no lo aproveché. ¡Ayuda! Así que, sé es otra persona. Puede ser intimidado por ti, ¿verdad? Bye, siempre es mi culpa este proyecto. Yo tampoco te lo quiero. Wan Ning, eres tan inteligente que sabes. No te voy a esconder nada de esto. En cuanto a ese Pei Sishi, algo en su cuerpo. ¿En su cuerpo? Ninguno está por debajo de 5 dígitos. Mi papá es rico. Shishi tiene 50 millones de dinero de bolsillo. Los abuelos me dieron 5 billas. Estos pueden ser un regalo para ti. Una familia como ellos, la gente común como nosotros no puede alcanzarlo. Nos están fortificando en todas partes. Te trata como una herramienta para criar a un niño. ¿Cuánto cuesta la cadena superior ahora? 50 millones, continúan aumentando el precio. No importa cuánto dinero lo tome. Ese es el collar real de la reina de Inglaterra. Hay mucho espacio para la apreciación. Resulta que la felicidad durante tanto tiempo. Resultó ser una ilusión que construí para mí. Quiero sorprenderla. Vuelve muy temprano hoy, la empresa no está ocupada. Te hice muchas llamadas y no contestaste. ¿Sabes mejor si la empresa está ocupada? Mira mi cerebro. Acaba de obtener el proyecto del grupo Show. Debe estar muy ocupado. ¿Por qué me olvidé de esto? ¿Eso es gracias a ti? Ismaelsen, ¿siempre siento el viento frío esta noche? Tengo algo que decirte. Entonces primero dices, Un momento. ¿Iré al baño? Waning. De hecho, soy Pei Siyue, presidente del grupo Pei. No debería ocultar mi identidad. Pero realmente me gustas. Quiero ir contigo. Eso es todo. Incluso si te golpean. Tengo que confesar. Waning, en realidad, yo soy... divorciámonos. ¿Qué dices, Waning? ¿Por qué de repente quieres divorciarte? ¿Hice algo mal? Puedo explicarlo, yo... ¿Explicar qué? ¿Que eres el magnate Pei? ¿Que no me engañaste a propósito? ¿Ya lo sabes todo? Pei Siju, el gran magnate. Ocultando tu identidad con el niño. Apretujados en este lugar conmigo. Jugando a disfrazarte todos los días. Debe ser agotador fingir ser pobre, ¿verdad? Lo siento, Waning, yo... Pero este juego, ya no quiero jugarlo contigo. Dije
Que odio que me mientan. Sobre todo, que me engañe la persona en quien más confío. Desde el principio desconfiaste de mí. Temías que fuera por tu dinero, gran magnate Pei. Para engañarme, hasta trajiste al niño. Dijiste una mentira tan elaborada. Qué honor para mí. No es así, Wanning, es un malentendido. Es porque... Al menos, Ji-Shi es sincero contigo. Yo también lo soy. La sinceridad se paga con sinceridad. Tú no la mereces. Pei y yo, nuestro comienzo fue un error. No podemos dejar que siga equivocándose. Divorcio. Toma, un premio para que pruebes. Directora Yang, hay un cliente. Reunión. Asistente Chen, ¿no dijiste que venía el señor Pei? ¿Dónde está? ¿El señor Pei tiene algún asunto? Chino, no sé, mi todo se llamó Sivantara. Tuve que venir a la oficina a buscarte. ¿Así que vienes a verme como chofer? ¿Cómo es, magnate Pei? Si vienes como chofer, Lo siento, no tenemos trato laboral. Si vienes como el magnate Pei, por favor, no hablemos de asuntos personales. Wanning, ¿de verdad no quieres darme una oportunidad para enmendar mi error? Las oportunidades del señor Pei, muchas mujeres las desean. No las reserves para mí. Señor Pei, tengo trabajo. Por favor, váyase. Bien, volveré mañana. Hasta que quieras escuchar mis explicaciones. menuncio. Señora, le traigo una buena noticia. Qin Wanning renunció. Xian Wanning, efectivamente nadie te conoce mejor que yo. Siempre has sido muy altiva desde niña. No toleras ni el más mínimo error. Ahora que te has hecho a un lado, el puesto de esposa del presidente es mío. Señor Su, alguien encontró que el jade de la señorita apareció en Yunchen. Además, el monitoreo interno de la familia también detectó que hay una energía misteriosa circulando por Yunchen. Den la orden. Incluso si tienen que dar vuelta a Yunchen entera, tienen que encontrar a mi hija. Mami. Chi, más despacio. ¿Estás bien, chicha? Sí, está bien. Ay, chicas, ¿están bien? No sé. ¿Por qué se rompieron los frenos? Las llevo al hospital para que os revisen, ¿vale? Estamos bien, señora. Mi niña y yo no tenemos nada. Pero que se rompan los frenos es demasiado peligroso. Mira, justo, hay un taller de reparación. Aquí, mejor contacta con ellos. Rápido. Diles que vengan a llevarlo para arreglarlo. Vamos, Siji. Esta chica es realmente amable. Si fuera mi hija, qué bien sería. Esto, eso es el poder sagrado de nuestra familia. Esta chica... Encontré a mi hija y a mi nieta. Lo siento mucho. El número que ha marcado no está disponible temporalmente. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. ¿Wanning? Vaya, ¿por qué eres tú? ¿Por qué llevas la ropa de Wanning? Quítatela rápido. Olvídalo, no hace falta que te la quites. Le compraré una nueva... Sí, Jue. Jiang Wanning, ¿nunca valora lo bueno que tú le das? Dame otra oportunidad. Déjame amarte bien, ¿vale? No me toques. Hace 5 años yo te fallé. En cuanto a lo material, yo puedo compensarte. Pero de lo demás, ni lo pienses. Ese es Jiang Wanning. ¿Qué tiene de buena? Es una mujer salvaje que salió del campo. Huele a pobreza por todas partes, ¿sabes? Hace 5 años, incluso perdió un hijo. ¿Qué? Ahora también te desagrada, ¿verdad? Su propia hermana la engañó. Ay, le metió en la cama de un hombre desconocido y dio a luz a un niño. Es una mujer de mala reputación. Y aún así, ¿todavía te gusta? Con razón odia tanto que la engañe. Fue mi culpa no entenderla. ¿Estás loco, Peisiyue? Mira en lo que se ha convertido. Y aún así, ¿te gusta? Ni escucha bien, Chintual. No importa en qué se convierta. Siempre me gustará. En cambio, tú, por más que imites, nunca serás ella. Antes de que la traiga de vuelta, lárgate de nuestra casa. Ah, ¿por qué?
Jiang Guanning, ya te fuiste y aún no sueltas el corazón de Pei Siyue. Bueno, ya que es así, haré que desaparezcas para siempre. Shishi quiere helado. Entonces, Gigi, quédate aquí, quédate a mami, ¿vale? Chilloros. Sí. Si quieres salvar a tu hija, ven sola a Almacena a 8. También puedo, Lucy. Envuélveme. Quiero, uímela. Tranquila, mi jefe dice que eres buena peleando, ¿ah? No pensé que fueras una mujer. Quiero ver qué tan buena eres. No son de tan amoroso ver sentidas de... Si eres lista, suelta a mi hija ahora, o no te haré responsable. Veamos cómo me vas a hacer responsable, ¿m? Ojalá no llores cuando te golpeemos. Con que supliques basta. Vamos, chicos. ¡Adelante! No tengan miedo, chicos. Esto es una construcción de mala calidad, que pueda doblar una varilla fácilmente. Es normal, no tengan miedo, adelante. Au. Heroína, piedad. Y yo, nos viv, vamos ya. No te hagas el muerto, rápido, vámonos. Sálvame. Jing Wanwan, es tu hija biológica. ¿Por qué haces esto? Y Pei Siyue también se divorció de mí. ¿Quieres que la perdone? Bueno, solo si te tomas esto, no solo la dejaré ir, sino que te diré dónde está. El hijo que tuviste hace 5 años. ¿Qué dices? ¿Acaso mi hija no murió? ¿Quieres saberlo? Si quieres saber, tómate esto. De lo contrario, Yo bebo. Mamá, vete rápido. niño, ¿cómo te atreves a morderme? ¿No es este ese jade que le di a mi hija biológica? Este jade me lo dejaron mis padres biológicos. ¿Lo partí accidentalmente? Entonces, Esta mitad se la pongo a ella. Mamá te protegerá. Shishi, por fin te encontré. Shizi, ¿de verdad eres mi hija? Niña, como madre e hija, te crié 5 años. Y no sirvió de nada, ingrata. Jing Wanguan, ¿qué está pasando? La enfermera me dijo que el bebé había muerto ¿Por qué está contigo ahora? y finge ser su madre biológica. Eres una tonta de verdad. Hace 5 años, soborné a la enfermera. Cambié a tu bebé por un niño muerto. Eras mi mejor amiga. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabías cuánto la amaba? Ajá. ¿La mejor amiga? ¿Por qué siempre yo tenía que casarme por la dote? ¿Y tú te enganchaste con el más rico? Tú me dijiste que hiciera lo posible por escapar de allí. Sí, y tengo que agradecértelo. Si no fuera porque casi mueres dando a luz a esta niña, nunca me habría casado con Pei Siyue, ni sería la esposa del más rico. Pero, ¿por qué tú tienes que aparecer y arruinarlo todo? Wanwan, que una mujer sea independiente y fuerte no está mal, pero no debiste robarme a mi hija. Usando engaños y dolor para lograr tu propósito. ¿Qué engaños? Ja. No, todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, si yo no me habría dejado. Jiang Guanning, te mataré. Sí, ¿cómo llegaste aquí? Lo siento, llegué tarde. Jing Wanwan, no pensé que fueras tan descarada. Aprovechaste que Wanning estaba débil tras el parto para robarle a su hija y atreverte a suplantarla. Siyue, todo lo hice por ti. Te amo. Solo así podía quedarme a tu lado. Kizil Wanwan, no insultes al amor. Me engañaste e intentaste matar a la persona que más amo. Abres ojos en venta, a ver qué eres tus crímenes. Pasa el resto de tu vida en prisión pagando por ello. Muy bien. Ya he colocado bombas por todo aquí. Hoy. Todos ustedes vayan conmigo a la tercera. Wanwan, estás loca. Sí, estoy loca, pero al fin y al cabo soy la hija biológica. Y tú solo eres una huérfana recogida. Nada más. ¿Con qué derecho te robas todo lo mío?
¿Quién dijo que ella es huérfana? Hija, mamá te encontró. Mira, este es el emblema de nuestra familia, Su. Además, la chica tiene fuerza sobrehumana de nacimiento. Esto, tú también lo debiste ver justo ahora, ¿verdad? ¿De verdad eres mi mamá? Abuela, Cariño, Chishi. ¿Por qué? ¿Por qué tú te llevas todo el amor? Nianguanin. ¿Qué importa que tengas una identidad noble? Hoy se la es ma. Nos vamos a morir juntas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pasó esto? Todas tus bombas han sido desactivadas. Guardias, llevadla a la prisión. Suéltame. Winning. Antes cometí muchos errores. ¿Podrías darme una oportunidad para enmendarme contigo? Entonces te castigaré a compensarme toda la vida.